Vamos a buscar en nuestras Biblias Hechos capítulo 6 y vamos a leer los versículos 1 al 7. Hoy daremos inicio a una serie de exposiciones temáticas sobre el ministerio diaconal en el contexto de la instauración de nuestros diáconos. Es algo en lo que hemos estado invirtiendo tiempo este año y queremos acelerar el asunto, pero queremos traer instrucción bíblica a la iglesia. Hechos, capítulo 6, versículos 1 al 7. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vamos a orar. Oh Padre nuestro, Padre de toda consolación, a ti venimos ahora en este momento pidiéndote por sabiduría en la exposición de tu palabra. Oh Señor, cuán importante es este tema para la vida y práctica de la iglesia. Te pedimos que nos concedas el poder no solo comprender lo que tu palabra enseña en cuanto a eso, sino aplicarlo a nuestra iglesia. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, en nuestra lectura, rápidamente nos damos cuenta que hay 2 tipos de líderes en el contexto de la iglesia. Estamos hablando de los pastores y los diáconos. Y yo sé, mi amado hermano, que en nuestros días ha habido un cambio marcado en la vida de la iglesia en este sentido. No solo porque se ha añadido una gran cantidad de líderes en el contexto de la iglesia. Si usted viene de un contexto bautista, ellos han inventado, es puro invento, muchos departamentos y cada uno tiene su presidente y su líder, y en la iglesia, en una iglesia bautista, generalmente todo el mundo tiene un cargo. Ahora, eso no solo ha pasado, sino que tristemente hemos visto también cómo dentro de el trabajo pastoral se ha implementado cierta especialización. Por ejemplo, ahora podemos encontrar pastor de jóvenes, pastor de misiones, pastor de administración, pastor de mayores, pastor de viejos, etcétera, 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 etcétera. Y aunque eso no está en las Escrituras, se ha confiado más en la sabiduría del hombre que en la de Dios. Hace muchos años me llama una iglesia que quería fundar, un grupo de creyentes que querían fundar una iglesia. Y me llama uno de los que serían sus líderes principales. Y me dice, mira Joel, estamos pensando la posibilidad de que vengas con nosotros a ser pastor de jóvenes. O sea, yo pastor de jóvenes. Cuando era joven podría. Yo dije, mi hermano amado, ciertamente anhelo el ministerio pastoral, pero el día que sea pastor en una iglesia, yo quiero ser pastor de los mayores de la iglesia, de los ancianos,
de los jóvenes, de los maduros, de todo el mundo. No, gracias, no acepto la petición. Yo creo que eso al final no llegó a formarse. Pero el punto es que no veo tal práctica en el Nuevo Testamento. Si esto fuera todo, ya habría suficiente para estar preocupado a la hora de ver cómo se están añadiendo cosas a la iglesia. Pero lo cierto es que en el área del ministerio diaconal encontramos muchas ideas preconcebidas que han afectado a la iglesia y han afectado al ministerio diaconal. Ahora bien, mis amados hermanos, no debemos olvidar que es Jesucristo la cabeza de la iglesia y por lo tanto Él, el dueño de la iglesia, el único que tiene derecho a elegir, cualificar y a establecer el liderazgo de dicha institución. Es solo Cristo el que llama a hombres al ministerio pastoral y solo Cristo el que llama a hombres al ministerio diaconal. Y ya de plano estoy estableciendo que el ministerio diaconal es un llamado. Aunque Cristo es quien elige, cualifica y establece esos dones, ese llamamiento a esos hombres, al ministerio pastoral y al ministerio diaconal, debe la iglesia estar involucrada completa y totalmente en la instauración de esos hombres. Es Dios quien llama a estos hombres, pero es la iglesia la responsable de descubrir, reconocer y colocar a estos hombres que Cristo previamente ha llamado. Dios llama internamente y capacita a estos hombres al ministerio, pero la iglesia llama externamente y coloca a estos hombres en el oficio. Y es en este contexto que hemos tomado la determinación de dar una serie de exposiciones con referencia al ministerio diaconal. Nuestra joven congregación aún no tiene diáconos y Dios pudiera estar llamando a hombres y cualificando a hombres para que ellos puedan ejercer su ministerio. Y si la iglesia no lo reconoce, no podremos tener tales ministerios entre nosotros. Por tanto, aquí viene esta serie de exposiciones. Y en mi introducción a esta serie, yo quiero enfocar primeramente nuestra atención en la importancia de la doctrina bíblica del diaconado. Porque tal vez algunos de ustedes se pregunten, ¿pero este es un tema que debe tratarse el domingo? ¿No sería mejor tomar a aquellos hombres que anhelan el diaconado y exponerles en una serie de conferencias sobre el tema? ¿Por qué la iglesia, con tantas cosas que hay en la Escritura y que puede ser aprovechado el domingo, el día del Señor, en esas cosas, tenemos que apartar un tiempo para estudiar acerca del ministerio diaconal en el contexto de la iglesia? Mis amados hermanos, yo creo que es importantísimo que la iglesia de nuestros días y la Iglesia Bautista Reformada de Miami tenga una comprensión profunda de este tema, en primer lugar, porque esta enseñanza bíblica nos va a capacitar como iglesia para que podamos representar bien el carácter de Dios. Déjenme repetir este punto. Esta enseñanza bíblica del ministerio diaconal que estaremos abordando por 4 domingos, es importante que la iglesia lo entienda porque nos va a capacitar para representar correctamente el carácter de Dios. Mis amados hermanos, la existencia misma del diaconado nos dice algo del carácter compasivo, bondadoso y misericordioso de Dios. Por lo tanto, cuando este oficio es ejercido correctamente, mostramos ante el mundo una imagen adecuada de nuestro Dios.
En cambio, cuando este oficio no es ejercido de una manera adecuada o cuando este ministerio no se encuentra en el contexto de una iglesia local, nosotros damos al mundo una imagen distorsionada y equívoca del carácter y la naturaleza de Dios. Presentamos una caricatura de lo que es Dios. Le vemos a Él, sin embargo, no lo presentamos como el Dios que se preocupa, que se ocupa del pobre, del desvalido y del necesitado. Por el contrario, la Biblia nos presenta a Dios como alguien que está preocupado por el afligido, el Dios del pobre, del necesitado. Y nosotros como iglesia debemos representar adecuadamente el carácter de nuestro Dios. Yo quiero que vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 10, versículos 17 y 18. Deuteronomio capítulo 10, versículos 17 y 18. Miren este texto, porque este texto tiene que ver con el carácter y la naturaleza de Dios. Y dado que Dios no cambia, este sigue siendo la naturaleza de nuestro Dios. Deuteronomio capítulo 10, versículos 17 y 18. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Hablando de esos extranjeros que moraban en la tierra de Israel y hablando más específicamente de los huérfanos y de las viudas, aquellos que eran identificados con la pobreza en el Antiguo Testamento, Dios dice que es Él el que le da el pan. Mis amados hermanos, qué bueno es nuestro Dios, porque nosotros somos extranjeros y cada uno de los que estamos aquí podemos glorificar a Dios diciéndole y reconociendo cómo Él nos ha cuidado desde el día que nosotros llegamos de nuestros países a esta nación. En Proverbios capítulo 22, versículos 22 y 23, oye esto, mi hermano, dice, no robes al pobre. Pero ven acá, ¿no es malo, no es pecado el robo? Sí, es pecaminoso robarle a cualquier cosa. Pero aquí hay un énfasis bien evidente. No robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que le despojaron. Cuando se le hace mal a un pobre, Dios se lo toma como a título personal y Dios va a juzgar a aquellos que dañan a los pobres. Siendo Dios el que provee al pobre, si alguien le roba a un pobre, entonces Dios se hace cargo él mismo de la causa. Esa es la idea que nos presenta las Escrituras. Dios provee, Dios defiende la causa de los pobres. ¿Y qué tiene que ver con el diaconado todo esto? Mis amados hermanos, la doctrina del diaconado, tal como lo veremos en los próximos domingos, está muy relacionado con el asunto de la compasión, la misericordia y ocuparse del desvalido. De modo que cuando una iglesia establece un ministerio diaconal que se ocupa como debe de estas cosas, todo lo que estará haciendo es manifestar el carácter misericordioso y compasivo de Dios. En segundo lugar, o sea, no solo porque el ministerio, es importante estudiarlo porque el ministerio diaconal manifiesta el carácter bondadoso y misericordioso de Dios, sino en segundo lugar, también es importante que estudiemos el tema del ministerio diaconal porque esta enseñanza capacitará a la iglesia para reconocer a aquellos que Cristo ha apartado para este oficio. Cuando usted va a una iglesia X, uno se da cuenta de qué clase de hombres hombres y mujeres pone el ministerio diaconal. En mi tiempo, cuando yo era joven, solo los viejos podían ser diáconos. O sea, si tú ya pasabas de los 50 años, perdón, ya me estoy diciendo viejo.
Si tú pasabas de una edad madura ya, el ministerio diaconal. En otros contextos, si tú sabías manejar un taladro o eras albañil, este es el hombre. Ahora, mis amados hermanos, esas son las cualificaciones para el ministerio diaconal. Debemos saber nosotros qué hombres elige Dios para el ministerio diaconal. Claro, cuando surge el ministerio diaconal en Hechos 6, los apóstoles reúnen a la iglesia y les dice: buscad entre vosotros a 7 varones. Era un deber que tenía la iglesia de buscar a aquellos hombres que Dios había llamado a este ministerio. La palabra griega que utiliza Lucas y que se traduce al español buscar significa mirar, inspeccionar, observar con insistencia, mirar con detenimiento. Esta era una obra que la iglesia debía encargarse. Dios había llamado a hombres que se dedicaran de manera más enfática en el servicio de la iglesia. Y los miembros de la iglesia debían mirar con detenimiento para encontrar esos hombres que Dios había llamado. Miren de nuevo Hechos 6. Buscad, hermanos, entre vosotros a varones, 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Debían buscar a esos hombres que tenían tales cualificaciones. Los apóstoles dieron la instrucción y les enseñaron cuáles eran las características. Lo mismo pasa en 1 Timoteo capítulo 3 a partir del versículo 8. El apóstol Pablo da aquellas características que tienen los hombres que deben estar al ministerio. Mis amados hermanos, no deben entrar en el ministerio diaconal simplemente aquellos que nos caen bien, aquellos que llevan mucho tiempo en la iglesia. Hay características mucho más elevadas que esas que deben ser atendidas y vistas en esos hombres por parte de la iglesia. Así que esta serie nos va a instruir acerca de qué buscar en los hombres que deben estar en el ministerio diaconal. En tercer lugar, ¿por qué es importante esta enseñanza en el contexto de toda la iglesia reunida? Bueno, mi amado hermano, porque la misma nos capacitará como iglesia para corregir algunos conceptos erróneos que tenemos acerca del diaconado. Algunas iglesias no han tenido una instrucción muy clara ni bíblica acerca del oficio diaconal y hemos visto el efecto que esta falta de enseñanza hace en dichas iglesias. Cuando una iglesia descuida la instrucción bíblica en cuanto al oficio diaconal, corre el peligro de que los diáconos se vuelvan, y mis hermanos, esto es real, una pesadilla para los pastores y para toda la iglesia. Hay iglesias donde los enemigos número 1 de los pastores son los diáconos. Aquellos que supuestamente deben ser los asistentes principales y las personas más cercanas a los pastores son sus peores enemigos. Algunos tienen en los pastores, o alguna iglesia ven en los pastores como un equilibrio de poderes. Como si los pastores fueran el presidente y los diáconos fueran la asamblea, el congreso, un equilibrio. Entonces, cuando los pastores quieren hacer algo, la iglesia está confiada porque los diáconos no los van a dejar hacer las cosas que los pastores quieren. Un equilibrio de poderes. Ahora, ¿cuáles son de manera directa algunos de esos conceptos erróneos? Bueno, tenemos por un lado aquellos diáconos que únicamente ven el diaconado como una función que solamente suple aquellas necesidades temporales de los hermanos o de la administración financiera de la iglesia, como si ese ministerio no tuviera nada que ver con asuntos espirituales. Para estas iglesias, no, el ministerio pastoral, eso sí es un ministerio espiritual. El ministerio diaconal, no, eso tiene que ver con
recibir a las personas y sentarlos, todo lo que tiene que ver con lo temporal, nada tiene que ver con lo espiritual. Mis amados hermanos, nada más lejos de la verdad. Cuando uno ve las cualificaciones que deben tener aquellos hombres que deben ir al ministerio, uno se da cuenta que esas cualificaciones están allí, porque el ministerio diaconal está lleno de deberes espirituales. Es cierto que ellos tendrán cuidado de los pobres, es cierto que ellos tendrán cuidado de los necesitados, pero ellos irán a esas personas para suplir principios bíblicos que los ayuden a salir ahí. Por ejemplo, hay personas que tienen problemas económicos. ¿Y sabes cuál es la razón por la que tienen problemas económicos? Porque tienen problemas espirituales. Son compulsivos en sus gastos y eso tiene que ver con lo espiritual, sí. Eso tiene que ver con amor a las cosas. Eso tiene que ver con la codicia. Eso tiene que ver con la ambición. Y un diácono no se le debe suplir al necesitado. Es más, a veces a un tipo de personas así no se le debería ayudar. Pastor, ¿sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando lo ayudamos, estamos fomentando una inclinación pecaminosa que más bien debe ser mortificada. Y aquí el diácono tiene que tener la sagacidad espiritual, la inteligencia espiritual. Por un lado, saber cuándo dar y cuándo no dar. Y por el otro, cómo aconsejar y quedarse en el punto donde de ahí para allá es trabajo pastoral y no diaconal. Y se requiere mucha inteligencia espiritual en ese sentido. Es cierto que los diáconos se concentran su atención en necesidades temporales y prácticas de los hermanos, asuntos administrativos, pero el oficio diaconal es tan espiritual como el oficio pastoral. Todas las cosas que conciernen al ministerio de la iglesia, todo, son espirituales y todas deben ser manejadas no solo con criterios espirituales, sino también en dependencia del Espíritu de Dios. Miren las cualificaciones. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones que sepan usar taladro, que sepan de albañilería y que sepan de administración. No dice absolutamente nada de eso. Hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, ellos deben tener este trabajo. Cuando un diácono se involucra con un hermano afligido, con un hermano necesitado, no debe hacerlo como si fuera un enviado de una agencia de beneficencia o un inspector de seguro social. Este hombre se va a involucrar con las necesidades temporales y prácticas de este hermano, pero al mismo tiempo traerá consigo el consuelo de la palabra de Dios. De ahí que debe ser un hombre entendido en las Escrituras. Debe ser un hombre entendido en las Escrituras. Tengo una mosca que me está dando vuelta y me tiene ya nervioso. Me tiene ya... Otro concepto equivocado que tienen algunas iglesias es de ver al diaconado como un grupo de hombres que gobiernan a la iglesia. Lo que yo decía, un equilibrio de poderes, de verdad que me tiene mal. En esas iglesias se puede ver cómo el pastor o los pastores se encuentran amarrados al ministerio diaconal, se encuentran aterrorizados y hasta amargados por la inmensa autoridad que los diáconos han logrado avanzar. Y uno ha oído tantas historias de cómo los diáconos llaman al pastor a contar. Y miren, mis hermanos, son a veces cosas de sabiduría. Pero es la importancia de tener un consejo de ancianos. Hoy voy a hacer un par de historias. Hoy la historia de un pastor, y esta historia la hace en el seminario donde yo intenté estudiar y me sacaron por calvinista. Cuando tú llegas a ese seminario, esta es la primera historia, por lo menos que te hacían, como para, deja de estar pensando tanta teología. La historia es la siguiente.
llega un pastor lleno de teología en la cabeza a una iglesia nueva, recién graduado del hombre. Llega y empieza, no, porque la providencia, que el decreto de Dios. Cuando ya llevaba 2 meses, lo llaman los diáconos. Y le dice, pastor, baja el pasto. ¿Qué? Sí, pastor, baja el pasto. Nosotros somos ovejas, no jirafas. Y es verdad que a veces uno tiene que aplicar y instruir a la iglesia dependiendo del auditorio que tienen. Y el hombre estaba tirando para las cosas por allá arriba. Otra historia, y esta me la hizo el pastor Sugel, es que viene un pastor y tiene la convicción de que hay cosas que deben ser dichas a la iglesia y deben de ser dichas de manera fuerte. Y empieza a predicar el hombre. Y cuando ya llevaba 2 sermones, los diáconos lo llaman. Y le dice, pastor, está tomando el gato al revés, lo va a arañar. Y el pastor les dice, pues miren al gato ustedes. Este es el espíritu que se ve en muchas iglesias. Diáconos que quieren amarrar a los pastores. Y esto es un concepto muy equivocado. Hay iglesias donde el pastor no puede mover nada si no cuenta con los diáconos. Y mis amados hermanos, sobre todo si hay un solo pastor, es sabio que este hombre consulte con los asistentes que tienen y les hablen y les pregunten qué ustedes creen de este asunto y oírlos a ellos. Esto es algo que yo hago aun cuando no tenemos diáconos. Hay hombres que están conmigo aquí y yo les pregunto cuál es tu opinión al respecto. Y ellos me lo dicen con amor y mansedumbre y yo tomo una decisión. Y luego ellos no me llaman y dicen, oye, tú no hiciste lo que te dijimos. Porque ellos son sabios. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es que los diáconos quieran amarrar al pastor. En cuarto lugar, mi hermano, estudiar el tema del diaconado es importante porque esto capacitará a la iglesia para evaluar la labor de sus diáconos cuando ellos existan. Todos tenemos una idea de lo que el pastor debe hacer. Todos tenemos una listica. El pastor debe hacer esto, el pastor debe hacer aquello, el pastor debe hacer lo otro. Algunas ideas son bíblicas, otras no tan bíblicas. Bueno, lo mismo sucede con el ministerio diaconal. Todos esperamos que los diáconos hagan cosas, que hagan algo. Algunas de esas ideas no son bíblicas. Otras lo son. Nuestra idea con nuestra serie es establecer lo que la Biblia demanda de los diáconos para que nosotros podamos evaluar el ministerio de estos hombres de acuerdo a la opinión de las Escrituras. Es cierto, mis amados hermanos, que los que Dios llama como diáconos ganan un grado honroso. Eso es lo que dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 13. Porque los que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y debemos evaluar el trabajo de los diáconos a la luz de lo que enseña las Escrituras. Un diácono que realiza bien su trabajo es alguien que realiza su trabajo a la luz de la palabra de Dios. Hace años vi un manual del diaconado. Obviamente no era reformado. Y a mi esposa le hubiera encantado. Porque decía, entre el trabajo diaconal, regalarle a la esposa del pastor el día de su cumpleaños. Tenía muchas ideas. La mayoría de ellas no estaban en las Escrituras. Por cierto, hermanos, no tienen que regalarle a la esposa del pastor nada el día de su cumpleaños. No es parte de su trabajo, es parte del mío. Ahora bien, mis amados hermanos, espero haberle convencido de que es importante que como iglesia estudiemos la doctrina bíblica del diaconado. Pero hay 2 cosas más que quiero ver. Quiero que veamos la perspectiva teológica del diaconado y quiero que veamos el origen del diaconado. En cuanto a la perspectiva teológica del diaconado, en primer lugar,
Es el carácter de Dios el fundamento que establece cómo debe ser el ministerio diaconal. Mis queridos hermanos, al considerar el origen del diaconado, debemos considerar primariamente cuál es su contexto teológico. Estos hombres van a tener cuidado de aquellas necesidades prácticas del pueblo de Dios. Ellos deben manifestar un carácter compasivo y misericordioso, tal como el carácter de Dios. En el Salmo 34, 8 al 10, se nos dice lo siguiente. Oye esto, no tienes que buscarlo. Gustad y ved qué bueno es Dios. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Dios se deleita, mis amados hermanos, en hacerle bien a su creación. Pero de manera particular, Él se agrada de hacerle bien a su pueblo. Dios no se preocupa solamente, oigan esto, por las necesidades del alma, sino que también Él vela por las necesidades del cuerpo. La bondad de Dios cubre la totalidad de las necesidades de nuestra humanidad redimida. Noten el versículo 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y en el contexto de este salmo es indudable que se refiere a las necesidades que cubren, al bien, que cubre las necesidades. Dios ministra las necesidades totales de nuestra humanidad redimida, las necesidades de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Hay un malsano énfasis en muchas iglesias acerca del alma. Y mis amados hermanos, es obvio que Dios salva nuestras almas. Pero ¿saben una cosa? En la glorificación, nosotros seremos seres personales con alma y cuerpo. A Dios le interesa la manutención del cuerpo. ¿Qué es entonces un diácono? Un diácono es aquel, oye esto porque aquí estoy definiendo, es aquel que en el nombre de Cristo y con motivaciones y metas bíblicas hace bien al necesitado y al afligido. Por eso decíamos hace un momento que el diaconado es más que una agencia de beneficencia humanitaria. El diaconado, como lo expresa el pastor Piñero, es una expresión, oye esto, tangible del amor y la bondad de Dios que nos asegura que Él nos ama y que está comprometido en proveer para todas nuestras necesidades. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Una vez más cito al pastor Piñero. La existencia de este oficio en la iglesia es ante todo una manifestación tangible del carácter amoroso y benigno de Dios en acción. Mis amados hermanos, cuando vemos el contexto, y eso lo vamos a enfatizar en un momento, el contexto en el que surgió el ministerio diaconal tenía que ver con ayuda al necesitado. Y eso tiene que ver con la manifestación del carácter de Dios. En el Salmo 34:6, el salmista dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Noten que la preocupación de Dios no se suscribía al tema del alma, también a las necesidades físicas de ese hombre. Por causa del pecado hay un mundo caído que tiene necesidades no solo espirituales, sino físicas. Y el ministerio diaconal está involucrado en ese tema. Miren si es así, que parte esencial del ministerio de Cristo tenía que ver con el cuidado del cuerpo. Yo quiero que vayan un momento a Mateo capítulo 11, así se mueven.
Yo sé que el tema no es acerca del decreto de Dios, pero entendemos que es importante que ustedes conozcan de estas cosas. Aquí se está describiendo el ministerio del Mesías, de Cristo. Mateo capítulo 11, a partir del versículo 1. Miren lo que dice este texto. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos, una preocupación por las almas a quienes ministraba. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús, les dijo, id de hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Mis amados hermanos, no estamos diciendo por ningún lugar, de ninguna manera, que los diáconos se encargan de hacer milagros y sanar a personas. Lo que estoy probando el punto es que la preocupación de Jesús no se circunscribía a las necesidades del alma, sino también a las físicas. Por eso en Lucas capítulo 4, 16 al 21, vamos allí, dice de Cristo lo siguiente. Y mis amados hermanos, lo que encontramos aquí son las características esenciales del ministerio mesiánico de Cristo. Lucas 4, 16 al 21. Miren este texto. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos estaban en la sinagoga fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Noten algo importante en el texto. En este texto se dice que el Mesías habría sido enviado no para establecer una agencia de beneficencia, sino para dar buenas nuevas a los pobres. Si bien el Señor se ocupó de las necesidades temporales de aquellos a quienes ministró, nunca perdió de vista la perspectiva en cuanto a la necesidad más profunda del ser humano, la salvación de su alma. Por encima de todas las cosas, estos hombres y mujeres poseían un alma eterna que debía ser salvada, pero tenían necesidades físicas que debían ser también ministradas. Y el texto lo dice, he venido a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Algo más que queremos añadir. Si nosotros vemos Mateo 9, 35 al 36, nosotros vemos a un grupo de hombres y mujeres que estaban delante del Señor Jesucristo. Él les estaba predicando el reino y sanando multitudes. Y dice que tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparados y dispersos porque no tenían pastor. Él tenía una seria preocupación por el alma. Y en el ministerio diaconal debe haber una seria preocupación por el alma. Pero fue a esos hombres y mujeres que Dios hizo un milagro y vino y los alimentó. Hay un equilibrio entre la preocupación que una iglesia debe tener por el alma de aquellos que le rodean y también por el cuerpo. Y estoy hablando de dar.
Mis amados hermanos, el ministerio de la Iglesia de Cristo debe ser un reflejo y una imitación del ministerio de Cristo. El ministerio de Cristo ministra toda la totalidad del hombre, y así debe ser una iglesia. Esto nos enseña la causa por la cual se originó el ministerio diaconal. Vamos una vez más a Hechos 6, 1 al 3. Mis amados hermanos, ¿por qué vino a la existencia el ministerio diaconal? Por estas cosas que estamos diciendo. Cristo ministra la totalidad del hombre redimido. Nuestro Dios está preocupado en su carácter misericordioso y compasivo por la totalidad del hombre. Y el ministerio de una iglesia debe estar preocupado por la totalidad de esa persona, su alma y su cuerpo. Miren lo que dice Hechos 6, 1 al 3. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. No podemos decir a cabalidad de que este fue el momento en que se estableció el ministerio diaconal con todas sus implicaciones, pero sí podemos decir al menos que fue su inicio. En 1 Timoteo capítulo 3 versículos 8 al 13 vemos más información, o sea que la información en cuanto al ministerio diaconal fue creciendo. Ahora, ¿cuál fue el evento histórico que Dios usó para instaurar el ministerio diaconal? Bien, luego que la iglesia se instauró oficialmente en Jerusalén, en el contexto de la iglesia había un grupo de hombres y de mujeres, sobre todo de mujeres viudas, que tenían necesidades físicas y que la iglesia estaba supliendo. Esas necesidades físicas estaban siendo suplidas por el trabajo apostólico. Los hermanos daban de sus ofrendas, los apóstoles tomaban ese dinero y repartían de acuerdo a las necesidades. Ahora, probablemente en el capítulo 6 de Hechos, la membresía de la iglesia de Jerusalén estaba rondando por los 5,000 o 6,000 miembros. O sea, era una iglesia muy grande. Y los apóstoles eran ¿cuántos? 12. Estos hombres tenían que suplir para las necesidades. Y probablemente como un hombre humano no puede estar en muchos lugares al mismo tiempo, probablemente algunas mujeres viudas de la iglesia estaban siendo desatendidas, sobre todas aquellas mujeres que venían de un contexto griego. Así que hubo murmuración. Murmuración es cuando hablamos por detrás de otros. Ellos empezaron a decir: estos apóstoles no se están ocupando de nosotros. Ellos no están viniendo aquí a traer. Yo me he pasado 3 días esperando mi cuota. Así dirían si fuera un cubano que iba allí. Mi parte no me la han dado. Y los apóstoles tomaron en cuenta, se dieron cuenta de este asunto. ¿Y qué hicieron? Dijeron: mira, vamos a repartirnos entre nosotros, vamos a poner más apóstoles. Si ponemos más apóstoles, ya podemos. No hicieron eso. Reunieron a la multitud de los discípulos y entonces les dieron una indicación: escojan a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, para que ellos se encarguen de esta historia, de esta necesidad. Mis amados hermanos, ¿saben lo que está detrás de la instauración del ministerio pastoral? La importancia de la predicación de la palabra. Cuando los apóstoles reúnen al pueblo de Dios, ellos les dicen: bueno, algunos de ustedes se han quejado de nosotros, se van de la iglesia. No dicen eso. Ellos les dicen: no es justo que dejemos
el ministerio de la palabra y de la oración para atender a las mesas. Y mis amados hermanos, el punto no es que los apóstoles entendían que eso no era un problema importante. Sí era un problema importante, pero había algo que debía darse una prioridad más trascendental, por lo menos en la persona de los apóstoles. Ellos debían dedicarse de la exposición, predicación de la palabra y de la oración. Así que ellos le piden al pueblo que elijan a 7 hombres de tal manera que ellos puedan dedicarse a la predicación de la palabra y la oración. Mis amados hermanos, los diáconos son los principales asistentes del ministerio pastoral. Ellos están procurando todo el tiempo quitar aquello que pueda ser un estorbo para que el ministerio de la palabra pueda ser desarrollado plenamente en el contexto de la iglesia. Los pastores debemos hacer un sinnúmero de cosas. Y entre las cosas centrales que debemos hacer están la predicación de la palabra y la oración. Y los diáconos están velando para evitar que los pastores hagan cualquier cosa que les desvíe del ministerio que Dios le ha llamado. Esa es una importancia vital en la vida de la iglesia. De ahí que necesitemos a hombres, no 7, no estamos esperando 7. Eso fue un número para la aplicación del principio en esa iglesia. Pueden haber 20 en esta iglesia, 5, 3. No podemos elegir un número. Es a los que el Espíritu Santo llame para este ministerio. Ya es tiempo. Pero antes de terminar, déjenme dar un par de aplicaciones. Mis amados hermanos, si algo he enfatizado en este punto, es que la presencia de este oficio en la iglesia es una expresión tangible del interés que tiene Dios por todo el hombre. Y yo sé que tal vez a algunos le ha chocado la insistencia que he hecho hoy, en 8 años que predicamos en este lugar o en esta congregación. Hoy es que estamos haciendo énfasis del cuerpo, de la necesidad del cuerpo. Pero mis amados hermanos, eso es parte de nuestra naturaleza constitutiva como seres humanos. Y muchas veces oímos a los cristianos evangélicos hablar simplemente de la salvación del alma como lo único que Dios hace por el hombre, por el ser humano. Y mis amados hermanos, está bien que enfaticemos en la salvación del alma, siempre y cuando no perdamos de vista que Dios está comprometido en salvar a todo el hombre, su alma y su cuerpo. Cuando estoy usando la palabra hombre, estoy usando en el sentido genérico. Miren lo que dice 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Nosotros estamos formados por alma y cuerpo. Ambas cosas, dice el texto, son de Dios. ¿Y cuál es la conclusión? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos hijos de Dios y debemos imitarle en esto. Nuestro Dios es un Dios que cuida al pobre y al necesitado, y que dice Santiago que la verdadera religión es la que ayuda al necesitado y se guarda sin mancha del mundo. Misericordia y santidad, las dos marcas, según Santiago, de la verdadera religión. Y nosotros debemos aplicar estas cosas en la vida de nuestra iglesia. Sí, sabemos que la salvación no es por obras, que somos salvos únicamente por medio de la fe, y que los frutos del Espíritu son espirituales primordialmente hablando, pero dice Efesios capítulo 2 hasta el 10, del 8 al 10 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y es a eso a lo que se dedicarán los diáconos en esta iglesia.
a hacer buenas obras en nombre de la iglesia y por medio de la iglesia. De hecho, es tan así que Cristo, mi hermano, atiende esto. Es tan así que el Señor Jesucristo dice que en el día final, lo que podremos presentar delante de Él no es nuestra fe, no será nuestra teología. ¿Sabe lo que presentaremos como personas y como iglesias delante de Él como la evidencia de nuestra salvación? Nuestras obras. En Mateo 25 dice que Jesús dirá a unos: venid al fuego eterno. ¿Y por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve desnudo y no me vestiste. Y esa gente dirá: ¿y cuándo tú te vimos hambriento y no te dimos de comer? ¿Y cuándo te vimos sediento y no te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos desnudo y no te vestiste? Por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí no lo hiciste. En cambio dirá otro: venid acá, benditos de mi Padre, heredad del reino que Dios ha preparado para vosotros desde el principio de los siglos, porque tuve sed y tuve hambre y estuve desnudo y me diste lo que necesité. ¿Y cuándo te vimos así, Señor? Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. Mis amados hermanos, somos salvos por gracia, por medio de la fe y nada más. Pero cuando un grupo de creyentes han sido salvados por gracia, por medio de la fe, ellos mostrarán con satisfacción el carácter misericordioso y compasivo de Dios. Darán al necesitado, ayudarán al afligido, asistirán al huérfano y a la viuda. Y es aquí donde el ministerio diaconal tiene un papel sumamente importante. Esto no es algo periférico. Esto no es algo, qué cosa más aburrida. Esto es central en la vida práctica de una iglesia. Pero hay una aplicación más que quiero traer. Esta doctrina nos muestra, mis amados hermanos, la centralidad de la predicación de la palabra de Dios. El ministerio diaconal, como decía hace un momento, surge, entre otras cosas, para que los apóstoles pudieran continuar ministrando al pueblo de Dios la palabra. Si queremos que nuestra iglesia siga siendo fortalecida, no podemos permitir de ninguna manera que el pastor, o cuando tengamos los pastores, se aparten de esa labor por ninguna otra razón. Mis amados hermanos, nosotros los pastores debemos estar involucrados también en los asuntos de necesidad de la iglesia, y lo estaremos. Pero a menos que instauremos el ministerio diaconal, esto ahogará la labor pastoral. ¿Entienden la importancia de esto? Hemos dicho que una iglesia que debe, cuando ministra, manifestar la misericordia y la bondad de Dios. Eso lo hace una iglesia bíblica. Si no establecemos diáconos, eso ahogará el ministerio de la palabra. Hermanos amados, este ministerio de la predicación de la palabra de Dios es esencial para que una iglesia pueda ser preservada. No es lo único que deben hacer los pastores. Pero cuando dividimos nuestro tiempo de la semana en cómo cuidar ciertos asuntos que pueden dedicarse a otros con el tiempo de la palabra, eso hace difícil el ministerio pastoral. Es imperioso que en nuestra iglesia sean instaurados hombres que puedan servir en el ministerio diaconal. Mis amados hermanos, yo sé que aquí hay hermanos que están haciendo esas cosas y la iglesia ha avanzado, como el tiempo en el que no teníamos pastor y se hacían las cosas, pero no debe hacerse así, debe hacerse de acuerdo a lo que Dios ha puesto en su palabra. Y Dios ha dicho en su palabra que Él llama a hombres al ministerio diaconal, que Él llama a hombres al ministerio pastoral. Y si los llama, el mandato de la Escritura es que deben ser reconocidos e instaurados. Espero haberles convencido de la importancia de este tema.
Espero haberles convencido de la necesidad que tenemos de diáconos en el contexto de nuestra iglesia. Espero haberles convencido de la importancia de que cada uno de ustedes se dedique a la oración en este proceso en el que estamos, en el proceso de instaurar diáconos en el contexto de la iglesia. Si uno ve el versículo que sigue de Hechos 6, se da cuenta de los beneficios de tener diáconos. Vamos allá, Hechos 6, una vez más. Versículo 7. Eso está justo después que instauran los diáconos en la iglesia. Hechos 6, 7. Miren lo que pasa. Ya tenían una iglesia, yo dije, de alrededor de 5,000 o 6,000 miembros. Mira lo que pasa cuando instauran a los diáconos. Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Se estima que cuando llega el capítulo 7, en la iglesia de Jerusalén habían cerca de 8,000 miembros. Yo no les estoy diciendo esto que va a haber una explosión. No es lo que buscamos. Lo que le estoy diciendo es que hay beneficios espirituales, tangentes, que se manifiestan cuando nosotros ponemos los líderes que Dios ha llamado en el contexto de la iglesia local. Pero déjenme hacer un llamado más. Y eso tiene que ver con los hombres de esta iglesia. Mi hermano, tú eres un hombre. Tú eres un hombre varón masculino. Tú tienes la responsabilidad de ver en tu corazón si Dios te está llamando a alguno de los ministerios en esta iglesia. Mi hermano amado, nosotros no andamos presionando la conciencia de nadie para que se haga pastor y diácono, pero hay una realidad. Dios obra en el contexto de una iglesia local y Dios obra en el corazón de hombres para que ellos trabajen en el contexto de la iglesia local. Una iglesia avanza por medio de hombres que Dios llama y realizan la labor que Dios has enseñado en su palabra. ¿Estarás tú dispuesto a trabajar con tu alma, a añadir aquellas características que tienen los hombres para trabajar para la obra de Cristo? ¿Cómo tú dices eso, Joel? De añadir esas características. Déjeme decirle que todas las cualificaciones al ministerio pastoral que aparecen tanto en Hechos capítulo 6 como en 1 Timoteo capítulo 3 a partir del 8 son características que Dios demanda de todo cristiano. Todo cristiano tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Todo cristiano tiene que tener buen testimonio. Todo cristiano tiene que estar lleno de sabiduría. No es algo excepcional. Lo que los diáconos deben ser ejemplos en estas cosas. ¿Estás dispuesto a trabajar con tu alma en dependencia del Espíritu? Porque no podrás lograrlo sin el Espíritu para tú trabajar en la obra del Señor. O tú eres de aquellos que dicen, no, ahí están. A esos que lo hacen todo siempre. Yo prefiero dedicarme a otras cosas. Yo creo que un texto como Hechos 6 es un llamado que Dios hace a todos los hombres al autoexamen y a ver cómo está el estado espiritual de su propia alma. Soy un hombre que en el contexto en el que estoy he ganado buen testimonio porque simplemente vivo en sujeción a Dios, a sujeción al Espíritu por su palabra. Y eso ha hecho que las personas glorifiquen a Dios. Soy un hombre lleno del Espíritu Santo. Soy un hombre lleno de sabiduría. Eso es lo que se espera de ti. Y cuando tu esposa sufre tus malas decisiones, eso deshonra el nombre de Cristo. Porque lo que se espera de ti y de mí, mi hermano, es que seamos llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo. O que Dios conceda en esta iglesia que todos sus hombres tengan buen testimonio, sean llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Vamos a orar.
Señor y Dios, nosotros venimos ante ti, oh Dios de gracia. Tú nos has sostenido por tu misericordia y tu compasión. Tú has sostenido esta iglesia. Te pedimos, oh Señor, que tú nos concedas ver hombres comprometidos con tu obra, comprometidos con tu iglesia, que puedan ministrar y servir. Señor, concédenos ver a esos hombres que tú has llamado al ministerio diaconal. Danos sabiduría para que puedan entrar solo y únicamente aquellos a quienes tú has llamado. Cuídanos, oh Señor, como iglesia. En el nombre de Cristo oramos. Amén.